recording is on. Bueno, buenas tardes a todos. Acá estamos arrancando la clase 2 del seminario La Cuestión Juvenil, mientras seguimos recibiendo estudiantes y compañeros. Damos comienzo a esta clase que la verdad que es re lindo haberles leído en la presentación, en el aula web, en el foro, y para eso una de nuestras compañeras de la cátedra, Cande, estuve ahí sistematizando algunas cosas para conocernos un poco más. Cande, ¿querés comentar un poco con qué nos encontramos como docentes del seminario? Buenas, ¿cómo va? No sé si se escucha bien. Nos llega medio en delay todo. Bueno, primero que nada, les queríamos agradecer por compartirnos ahí como ponemos pedacitos de sus vidas, como con tanta profundidad también, como que es re lindo como poder leerles, como saber, como intentamos un poquito cada uno. Nada, es como un mimo y es un poco como, bueno, el aprender a encontrarnos también de otra forma, entonces, bueno, eso como agradecerles el tiempo que se tomaron para contarnos ahí, para compartir, y que después lo que hicimos, bueno, leímos las presentaciones y tratamos de encontrar así como algunas regularidades y algunos como ejes como para analizar y hacer como una descripción de cuáles eran como medio las características del grupo, porque decimos, bueno, ya que no nos podemos ver y tampoco nos encontramos para charlar, bueno, algunas capaz que sí, pero no con todos, esa era como una forma de conocernos. Y en breve les vamos a mandar ahí por mail, porque no sé si meterme como en cada cosita. Es un texto cortito, pero eso. Bien, buenísimo. Y además, como decíamos la clase pasada, la presentación también nos va a servir para guiar los contenidos de algunas de las clases temáticas que empiezan a ya emerger, así que nada, sumando a eso que decía Cande, gracias por las respuestas, y a muy poquitos que les faltó, bueno, pueden completarlo, es la actividad que está colgada en la clase 1. Bien, Lu, Manu, ¿quieren comentar algo antes de arrancar con nuestra invitada de hoy? Karen, no sé si está, creo que sí. No, también, re agradecida, porque nada, aparecieron varias cosas que tienen que ver por ahí con la participación y eso. Es verdad que es muy difícil, nada, por las plataformas virtuales y demás, pero ha sido re lindo leerles, así que re agradecida. Yo me sumo y solo agradecer el compromiso que le pusieron a la primera clase. Nos quedamos muy contentos con las ganas que le pusieron, con verles a la mayoría acá. Y lo mismo que les compas, agradecerles que se hayan abierto un poquito para que les vayamos conociendo. Genial. Bueno, seguro si Karen quiere agregar algo después, la escucharemos. Yo ahora no la veo en pantalla, no sé si está, me parece que no. Pero bueno, si estás, Karen, adelante, interrumpime. Nuestra invitada es Mariana Chávez. De ella hablamos un poquito la semana pasada porque guiamos un poco una explicación a partir de un capítulo de uno de sus libros. Es doctora en Ciencias Naturales con orientación en Antropología, también licenciada en Antropología en UNLP. Es investigadora independiente de CONICET, es docente de la Universidad Nacional de La Plata, es directora del Laboratorio de Estudios en Cultura y Sociedad en la Facultad de Trabajo Social, del cual formamos parte, y el otro día les compartimos un poco la dinámica de trabajo que tenemos allí. También es secretaria adjunta en ADULP. Sus temas de interés giran en torno a las juventudes, la cuestión urbana y las desigualdades. Publicó muchos libros, muchos artículos, diferentes ponencias en congresos nacionales e internacionales. Y más allá de esta cosa así como súper académica, pensábamos con el equipo dar algunos adjetivos de cómo es Marian como persona. Yo elegí decir dos cosas, que para mí es, en primera instancia, una persona muy generosa y además muy luchadora. No sé qué eligieron comentar mis compas.
Para mí es alta compañera, muy buena compañera de militancia, de espacios, buena amiga, y además es súper viajera. Le gusta mucho andar por las rutas, por los aviones, por el mundo. Can de Manu. Ahí cuando hacíamos como esa puesta en común, como bueno, ¿cómo la presentamos a Mari? Bueno, como murguera, como fiestera, como súper generosa, compañera, como también como solidaria con la trayectoria digamos, que tiene y que te va pasando como data de cosas. Y bueno, eso y un montón de otras cosas. Fiestera sobre todo. Y para mí, además de todo eso, Mari es la gran jugadora de jueves, porque más allá de todos esos títulos que leyó Marcos y un montón de cosas, el momento de estar con Mari en el que más siento que aprendo siempre es jugando a la par los jueves de Casa Joven con los pibes y las pibas. La humildad, la capacidad de reírse de uno mismo, la capacidad de ser un niño, eso es lo que más aprendo de Mari cada vez que me encuentro con ella en Casa Joven. Así que para mí, sobre todo, eso es Mari. Bueno, Marian, nada, saludarte, bienvenida. Queríamos tenerte en este seminario que el otro día dijimos que siempre estás a la cabeza del seminario y que bueno, con todas las actividades del año pasado, la pandemia y demás, muchos compañeros este año no lo dan, somos menos, pero lo quisimos sostener online y creemos que va a salir re bien, o por lo menos estamos en ese camino. Y queríamos tenerte presente, así que bueno, gracias por aceptar la invitación para charlar un poquito acá en el seminario. ¿Todo bien? Tengo un nudo en la garganta. ¿Se me ve y escucha bien? Díganme eso. Perfecto. Sí, sí. Agradecer mucho el mimo de recién, el empezar de esa manera. Y bueno, y a todos los que se hicieron presentes hoy en la clase sincrónica para escucharnos un ratito. Y nada, el seminario lleva muchos años, van pasando compañeros del grupo de investigación, haciéndose cargo, así que es una experiencia riquísima. Cuando iniciamos, teníamos, hace muchos años, estoy hablando más de 10 años, teníamos menos experiencia en intervención y ese área fue creciendo con el diálogo con la facultad, con los trabajadores sociales que son con los que aprendemos y convivimos principalmente en nuestra facultad. Sí, ahí. Y bueno, como uno no puede estar, pero un poquito quiere estar, dice, ay, no me invitan a una clase. Y entonces, acá estamos. Me toca presentarles a ustedes un concepto, una serie de explicaciones, sería mejor decir, para trabajar sobre la desnaturalización de la edad, de lo que trabajamos, no sé si la palabra es trabajamos, la representación que tenemos, lo que pensamos que es la edad. ¿Sí? Nosotros vemos en el lenguaje cotidiano, está muy presente como categoría que organiza, ¿sí? Y ahí ya di dos elementos que son importantes. La edad es una categoría y organiza, ¿sí? Todas las categorías organizan, o uno podría decir la frase al revés. Uno organiza la vida en función de categorías, organiza las cosas, así como organiza, como dijera, no sé, la biblioteca que está atrás de Candela, que quizás tiene una categoría para ella para encontrar las cosas, o el ropero de las casas de ustedes, o la cocina. Siempre uno crea categorías para organizar, ¿sí? Puede ser en una parte los plásticos, en otro van las ollas, va de más chico a lo más grande. Hay quienes organizan la ropa por color, vieron que hay series que muestran eso y cosas por el estilo, no es mi caso, pero lo que pocas veces hacemos es hacer explícito cuál es el sistema con el que organizamos las cosas, es decir, cuál es el sistema de categorías con el que organizamos no solo las cosas como material, sino las ideas y la percepción de cada una de las personas con las que nos vamos a relacionar.
De alguna manera es como que nosotros tuviéramos adentro de nuestra mente grandes sistemas clasificadores, ¿sí? Casi como especies de buscadores de Google, para darle también alguna manera, y colocando algunas palabras claves, ¿sí? Se arma una representación de una persona. Por algunas cosas que leemos de la persona, pueden ser a veces de su vestimenta, de su forma externa, digamos, de la persona, o porque ya conversamos algo. Me parece que se colgó, ¿no? Marian, ahí no se te escucha. No sé si querés sacar un ratito la cámara para ver si la conexión retoma bien. Y empieza... A ver ahí. ¿Estamos bien? Ahí sí. ¿Ahí volví? Ahí volviste. Bueno, sí, sentí que se congeló, así que paré. Va a pasar quizás por la inestabilidad, si pasa muy seguido apago la cámara, pero bueno, no es, se privan de verme. Bueno, decía entonces que tenemos un dato de la persona y con eso imaginamos un montón de otros datos de la persona. Por esos sistemas de clasificación con los que nosotros trabajamos, con los que tenemos incorporados como maneras de entender, de pensar, de organizar el mundo. Piensen ustedes, ¿cuántas veces ustedes le preguntan a alguien cuántos años tiene? ¿Sí? ¿Y por qué preguntamos cuántos años tiene alguien? ¿Qué produce eso como efecto en nuestro pensamiento? Incorporamos el dato de la cantidad de años que la persona dice y vamos a una serie de estereotipos, ¿sí? O prenociones acerca de qué debería estar haciendo esa persona o qué debería haberle sucedido a esa persona o qué instituciones debería haber atraído. Entonces, relaciones... Ahí sí. Ahí se cortó. Si querés, eso, saca la cámara y por ahí retomamos. Ahí se te escucha. Se colgó de nuevo, ¿verdad? Sí. Una cosa que podemos probar que a veces funciona, que es que el resto saquemos la cámara. Ah, bueno. Hace más liviana la Eso les iba a preguntar. Si ayudaba a que apaguemos. Dale. Me pareció que estabas hablando, pero estabas muteada. Bueno, seguí vos, Mari. Ahí apagamos las cámaras para ver si mejora. ¿Ahí nos escuchás? Marian, ¿ahí nos escuchás? ¿Ahí se escucha, Ahí Marian? estamos de nuevo. Sí, ahí estamos. Sí, ahí sí. Ahí estoy también cerrando cosas en la compu por si eso es la poca memoria, pero me parece que es la conectividad. Sí. Ahí apagué mi cámara también. Perfecto. Y nosotros las nuestras, a ver si colabora. Bueno. Si no, ahí prendo aunque sea... A ver si prende esta. Prende esa. Y si se vuelve a trabar, la apago. ¿Les parece bien? Genial. Bueno, porque además ahora para compartir, vamos a ver si funciona el compartir pantalla. Bueno, estaba planteando esto, que es, funcionamos con una serie de sistemas de categorías, ¿sí? Con las que organizamos nuestra interpretación del mundo y por lo tanto nuestras prácticas también.
Uno de esos sistemas de clasificación que utilizamos es el de la edad, ¿sí? Y en un primer concepto, digamos, la edad aparece como un dato numérico, como la cantidad de años que una persona lleva sobre la Tierra, o a veces la cantidad de años desde que lo anotaron, si es que empezaron a contar la edad desde que lo anotaron. El criterio etario lleva a la idea de que las personas que hayan nacido todas en el mismo momento y que por lo tanto ahora tendrían la misma edad, tendrían semejantes condiciones de vida. Digamos, si uno tomara solo el criterio etario para organizar cosas, tendría que suspender todos los otros factores sociales, la clase, el género, las cosas que le pasaron, el barrio donde vive, todo eso debería ser eliminado y la edad aparece como un criterio, ¿sí?, unificador, ¿sí?, como si fuera igualador de todas las condiciones sociales, en tanto se dice que a tal edad no importa el resto de las cosas que le hayan pasado a la persona, solo importa la cuenta de cuántos años lleva sobre la Tierra, tendría que tener determinadas características, tendría que estar en tal nivel educativo, tendría que haberle sucedido determinadas cosas. Bueno, ese concepto que nos permite relacionarnos, lo que nosotros decimos es que para la investigación y, o sea, la producción de conocimiento y para la intervención social, no puede ser un concepto no revisado. Tenemos que tener una mirada crítica sobre ese concepto o, dicho de otra manera, trabajar en la desnaturalización de lo que entendemos por edad. Para eso, entonces, vamos a trabajar con la noción de procesamiento social de la edad. Se ve perfecto. Bueno, el procesamiento social de la edad, como el nombre lo indica en primer lugar, es pensar que las edades entonces no son solo un dato cronológico, sino que hay un tratamiento sociocultural, hay una comprensión sociocultural del dato biológico y el dato cronológico. A mí me parece que una de las maneras más fácil en este contexto para entenderlo, gracias al avance que han hecho los estudios de género y lo que conocemos de género, es ejemplificar con el género. Hace un tiempo, por ejemplo, no sé, cuando yo me formé, había una linealidad en la comprensión del sexo con el género, ¿sí? De hecho, el término género se usaba bastante poco y hablábamos casi todos de sexo y interpretábamos que a sexo biológico tal identificación sexual, ¿sí? Y en identificación sexual además incluíamos el género. Después fuimos aprendiendo que no, que una cosa es el sexo, ¿sí?, biológico, que existe, hay un dato de la biología, y otra cosa es cómo cada persona, ¿sí?, construye una identidad en torno a la sexualidad que elige y al género, ¿sí?, con el que se siente identificado. Y después también las teorías de género nos dijeron, sí, pero no es solo que está el sexo y como dato biológico y el concepto social sería el género, sino que el concepto social de género termina construyendo de alguna manera también el dato biológico. Bien, no nos vamos a meter en detalle con esa discusión, pero lo que quiero decir es que ese ejercicio que pudimos hacer durante estas décadas en relación a la separación entre sexo y género es el mismo que tenemos que hacer para separar la edad como dato cronológico de la edad como dato social. Es decir, hay un proceso identificatorio que se puede dar, en relación a lo que se va construyendo como cada uno de los grados o grupos de edad. Ya voy a ir después a explicar eso. Pero ahora vamos a dar el detalle de algunos componentes que nos ayudan a desnaturalizar esta idea de la edad biológica como, no solo como
como un dato universal en términos biológicos, sino también como un dato universal en términos culturales. Una cosa que logró expandirse es la idea de que hay una sola manera de vivir la adolescencia, una sola manera de vivir la juventud, una sola manera de vivir la infancia. Después en algún momento dijeron, bueno, no, hay como una diversidad de formas, pero unas son mejores que otras. Hay formas de la experiencia juvenil, de la experiencia infantil, que se van a transformar en el parámetro de medición de las vidas de otros, ¿sí? Y sobre eso entonces nosotros tenemos que poder saber cómo eso funciona para poder utilizarlo y desarmar esa noción de parámetro que tiene que ver con la construcción de las normalidades y que por lo tanto en general contribuye a que haya sectores sociales que terminan, no está bien dicho, que se constituye su vida como una vida legítima y otras experiencias de vida que aparecen como ilegítimas o como con menos valor o negadas, ¿sí? en su experiencia de vida. Porque es importante reconocer que es imposible no tener una experiencia etaria. No se puede vivir por fuera del tiempo. Entonces, todas las personas tienen experiencia etaria, ¿sí? Hay que ver qué nombre se le va dando a cada uno de esos momentos de la experiencia etaria y cómo fue que algunas características, por ejemplo, de la juventud, se convierten en el parámetro de medición de otras experiencias juveniles. Para hacer esa revisión, vamos a trabajar primero con el primer punto, que es pensar la vida como un ciclo y separar dos elementos que componen por lo menos a la edad, uno podría decir que se compone de una noción del tiempo y de una noción de persona, ¿sí? Es el tiempo de la persona sobre una realidad, sobre una situación. Ahí tendríamos el tercer elemento, la historia, el contexto. Pero vamos a centrarnos en la noción de tiempo y la noción de persona, que es lo que tenemos que revisar. En primer lugar, la noción de tiempo. Acá cuando solíamos dar este tema en la presencialidad, que cabe decir que el seminario de verano del año pasado fue la última experiencia presencial de docencia, porque llegamos a darlo en febrero, ¿sí? Aparece en nuestra cultura una noción hegemónica del tiempo. Van a trabajar más adelante la noción de hegemonía, quizás algunos la han visto ya, espero, en otras materias, pero como acá no puedo profundizar eso, simplificadamente pensemos que la hegemonía es aquello que funciona como el sentido verdadero, es decir, qué significado logra constituirse como el que es la verdad y los demás parecen como falsos, vamos a decirlo así, o con menor valor, ¿sí? Entonces, ¿qué noción del tiempo aparece como verdadera en nuestra sociedad y en la cultura y que es la que organiza el orden jurídico, organiza el sistema educativo, etcétera, y tiene que ver con una concepción del tiempo lineal? Por eso está esta idea de la línea y la curva, porque les decía, en la clase presencial lo que hacíamos era jugar como un instante a una especie de Pictionary y pedirles a los estudiantes que nos dibujaran el tiempo. Y suelen salir dibujos de relojes, distintos tipos de relojes, a veces dibujos de personitas que van creciendo, dibujos del sol y la luna, y un dibujo muy recurrente es una línea, ¿sí? Porque a través de toda nuestra socialización nos ha sido representado el tiempo como una línea, como si las cosas sucedieran, queda repetitivo, pero lo digo así, linealmente, una cosa después de la otra, sin alteraciones. La usábamos y la usamos hasta el día de hoy para marcar y dibujar líneas históricas. La usamos para la organización de la vida cotidiana, porque si ustedes revisan tanto los almanaques como las agendas, son de estructura lineal, aunque tengan otros dibujos, ¿sí? Las cosas van una después de la otra. Esa noción del tiempo como línea es una noción que empieza a pensarse
en el siglo XVIII, se consolida en el siglo XIX, en Europa, en la Europa occidental, y fueron esos países los que nos colonizaron a nosotros en estas tierras y trajeron su noción del tiempo, porque nosotros acá en América teníamos otras nociones del tiempo. No solo tenemos otras nociones del tiempo, pero que fueron dominadas por esa noción principal del tiempo lineal. Ese tiempo lineal tiene algunas palabras que la suelen acompañar, que es el término evolucionismo, ¿sí? El pensar esto, que una cosa venía después de la otra, pero que además, en general, las cosas que están atrás son peores que las cosas que están adelante, las cosas que están abajo son peores que las cosas que están arriba. O sea, era una línea que empezaba a tener una gradación moral, ¿sí? Una gradación de lo negativo inferior a lo positivo superior. Lo que le da a esa línea empezar a moverse, como si uno dijera, hacia arriba, ¿sí? Ya no es una línea horizontal, sino que muestra un ascenso, es la idea de progreso. Idea muy fuerte, y es importante irnos ahí cuando yo nombro siglo XVIII, XIX, todo el proceso de consolidación del capitalismo es el momento en que se consolida esta noción del tiempo, porque tiene mucho que ver, por supuesto, con una organización del trabajo en base a la producción de mercancías. Esta cuestión de la linealidad del tiempo y de la idea de que la vida es como un proyecto de acumulación, ¿sí? Donde uno empieza en cero y va acumulando a lo largo de la vida, ¿sí? Entonces, esa línea que tiene una dirección hacia el progreso, hacia algo que siempre lo que está por venir aparece como mejor, cuando nosotros la pensamos en la vida de una persona, aparecería como el nacimiento en el punto de inicio de la línea, y a medida que aparece y se representa como un sujeto vacío, ¿sí? Y a medida que va creciendo, acumula bienes, lo van llenando a ese sujeto, ¿sí? De cosas, de representaciones, de ideas, de prácticas, hasta que en un momento queda un sujeto completo, ¿sí? Esa idea del sujeto completo sería en la etapa de la adultez, pero continúa, porque después de la etapa de la adultez tenemos la etapa de la vejez. Si seguimos con esa idea de la línea y pensamos en esta idea de la acumulación, diríamos, bueno, sigue acumulando y el momento de mayor prestigio en la vida, de mayor capacidad de acumulación, donde la persona ocupa las mejores posiciones de poder en todas las instituciones, sería el día antes que te morís, más o menos, ¿sí? O sea, el momento cúlmine. Bueno, cuando eso lo vemos en cómo sucede en nuestras sociedades, claramente no sucede de esa forma. Y ahí es donde entonces empezamos a doblar la línea para transformarla en una curva, ¿sí? Y vamos desde ese nivel de la infancia, la adolescencia, la juventud, la adultez, a luego hacer, ¿sí? Una línea que empieza a descender en todo el periodo de la vejez hasta el momento de la muerte. Esa imagen de curva representa el modelo hegemónico de la concepción del tiempo y de la persona en nuestra sociedad. Representa el modelo hegemónico del ciclo de vida, del cómo debería ser y cómo se califica como normal, para decirlo así, y como norma, se instituye, ¿sí? Los momentos en los que uno está. Y se llena de adjetivos esa curva. No solo de adjetivos, sino también de categorías. Si pensamos en la producción de mercancías, en la economía, hay un término para hablar del sujeto adulto, que es lo que se representa como el sujeto pleno, que es el de población económicamente activa, ¿sí? Fíjense ustedes cómo activo, población económicamente activa, la persona activa es aquella que está dentro del mercado de trabajo, es decir, produciendo mercancías. Las otras partes de la curva empiezan a nominarse como inactivas.
Y ahí surge también una particularidad. En general, el término inactivo, que es la población económicamente inactiva, es la parte de la infancia, adolescencia de la curva, y a la parte de cuando la persona se retira de la producción de mercancías se la llama pasivos. Entonces tenemos inactivos, activos y pasivos. Es decir, un conjunto de adjetivaciones y valoraciones sobre lo que son las vidas de cada uno. Porque ese término activo, que habla solo de la producción de mercancías como actividad, lo que genera es una negación o un ocultamiento de que las actividades, es decir, la acción que hacen los pasivos o los inactivos, todo entre comillas, ¿sí? Son acciones. De ahí provienen muchos de los términos y las acusaciones del lenguaje cotidiano en relación a que los pibes no hacen nada, que cuando están en la esquina, no están haciendo nada, que son inútiles. Hay muchas palabras con in, ¿no? en esa idea, en esa concepción de disvalor, ¿sí? En ese sujeto vacío que tiene que esperar su turno. Mientras tanto, que se vaya llenando, ¿sí? Pero no hay una concepción como que el sujeto siempre es pleno, en la edad que le toca. Eso no lo vamos a negar, pero no es un pedacito de sujeto, porque es más chiquito, ¿sí? Es un sujeto entero, niñe. Es un sujeto entero, adolescente. Es un sujeto entero, joven. ¿Sí? Y es un sujeto entero adulto, es un sujeto, una sujeta entera, viejito. Diferentes nombres, porque la vejez empieza ya a tener también una fragmentación en términos de denominación, ¿sí? Las actividades de las personas mayores también quedan invisibilizadas frente a la nominación de pasivos. O una nominación que a veces se presenta como políticamente más correcta, que es la de llamarlas abuelitos o abuelitas, minimizando el rol social de la persona solamente a su ubicación en el sistema de parentesco, ¿sí? En una organización familiar. Las personas mayores son mucho más también que abuelitas y abuelitos, y muchos no son abuelitas y abuelitos y están de lo más contentos. Pero bueno, espero que ahí haya quedado. Me van interrumpiendo o me dicen los compañeros si leen, si hay cosas en el chat, porque yo por compartir pantalla no veo absolutamente a nadie. Marian, si querés, pasame la presentación por mail y la voy compartiendo porque se te frizó. Así Bien. mientras lo vas viendo, intento compartirlo desde acá. Está, igual, si ya la vieron, podemos después, yo se las mando. Ok. Y sigo explicando, digamos, no hay muchas, después puedo probar con muchas cosas más. Como prefieras, sí. ¿Sabés lo que voy a hacer mientras? La voy a guardar como PDF y por ahí la proyecto así, que pesa mucho menos. También. Ok. Bien, mientras eso va sucediendo, y si no hay preguntas sobre esta idea primera de la línea y la curva, pasamos al segundo punto que tenía ahí en la lámina, que es la concepción del sujeto moderno como individuo. Yo les decía hace un ratito que no solo tenemos que pensar cómo fue la concepción del tiempo, y con la línea y la curva ya podemos ver la fuerza que tiene simbólicamente esa idea unilineal, esa noción de progreso, porque lleva siglos. Entonces, no nos tenemos que culpabilizar porque lo primero que se nos ocurra en general sea una concepción hegemónica o lineal del tiempo, pero sí tener la capacidad de parar a pensar, reflexionar y revisar cuáles son las consecuencias de ese modelo dominante del tiempo. Con la noción de persona también tenemos que hacer una revisión. El término persona o sujeto sería el término más amplio, que no es sinónimo de individuo,
¿sí? El individuo es una forma de la persona que se construye también en el marco de las sociedades occidentales capitalistas y que también es parte de nuestro proceso colonizador. Y por lo tanto, el orden jurídico en nuestros territorios de América Latina, también por la implantación del modelo capitalista, se organiza, ¿sí?, en función ¿Están ahí? ¿Sí? Sí, Sí, escuchamos. se escucha perfecto. Bueno, decía, se organiza en función del individuo. ¿Por qué? Porque el capitalismo necesitaba, a diferencia del sistema feudal, donde la herencia, los bienes, respondían a... no quiero usar el término clase, el término castas, como a grupos sociales establecidos por orden divino, ¿sí? La realeza, el clero, los plebeyos, en fin, esos grupos. En el capitalismo, el sistema de organización de clases sociales tiene que ver con la posesión, ¿sí?, de capitales, la posesión de propiedad privada. Y la propiedad privada, que se constituye muchas veces por la posesión de los lugares de trabajo, las herramientas de trabajo, hay que registrarla. Y la manera de registrarla es crear la persona jurídica. Y la persona jurídica es un individuo que pueda tener nombre y apellido. Quizás escucharon alguna vez que había una época en que las personas no todas tenían nombre en el cual se registraban y se llamaban a sí misma con nombre y apellido. Empezó a tener un sector de los artistas, un sector de la nobleza, la posibilidad de apellidarse, ¿sí?, y heredar esos apellidos, y después se fue expandiendo con el avance del capitalismo a todos los sectores sociales. Primero, solo también los varones, como siempre, primero los varones, los varones, los varones, mucho tiempo, el primer hijo, varón, bien, todas esas características. Las mujeres en algún momento se dieron cuenta que, bueno, no estaba tan mal que nos permitieran anotarnos algunas cositas como propiedad privada y para ellos como si nos estuvieran dando una dádiva y para nosotras como grandes procesos de lucha en la historia, fuimos consiguiendo también la posibilidad del registro de la propiedad y administración de los bienes y que nuestros bienes no fueran administrados por los varones que nos tenían a cargo, ¿sí?, sean padres, maridos, hermanos, etcétera. Para el caso de las niñas, adolescentes y jóvenes, la tutela sobre lo económico continúa hasta el día de hoy, ¿sí? Ustedes saben que nosotros tenemos una normativa que reconoce que se es sujeto de derecho desde el momento de nacimiento, pero no es que se pueden ejercer todos los derechos. Hay derechos que se les llama posdatados, es decir, tienen que esperar un tiempo para poder ejercerlos. Los tienen como conceptualmente, pero para el ejercicio del derecho, por ejemplo, la administración de bienes, de propiedades, o para casarse o para viajar, tienen que esperar. Mientras tanto, están tutelados, de alguna manera. Entonces, esa es la noción de individuo, ¿sí?, vinculada entonces a la propiedad privada, a la posibilidad del registro de la persona. Eso, el registro de la persona es la situación que hace el registro frente al Estado, que es la organización que nosotros tenemos, es el momento que hace a la existencia de la persona como persona jurídica. Por eso cuando uno no está inscripto frente al Estado, no tiene documento, no se pudo hacer la partida, toda esa serie de cuestiones que nos encontramos mucho más en los sectores populares, son formas que incrementan la desigualdad y la subordinación del sujeto y también impactan muchas veces en las subjetividades de los pibes en pensarse como un sujeto que no existe, ¿sí?, de alguna manera porque no hay
acumulación de saber burocrático sobre él, en la escuela, en los hospitales, etcétera. Pero bien, no vamos a profundizar ahí. Empecé a compartir de nuevo, me avisan si se traba. Genial, por ahora se ve bien. Porque ahora está compartiendo con PDF. El otro, y decime Marcos cómo estoy de tiempo. ¿Estás bien? Bien. El otro punto es que esa noción de persona está vinculada con la idea de la igualdad jurídica. Y la igualdad jurídica está vinculada con la noción de la desigualdad social. Lo voy a decir de una primera manera y lo voy a ir explicando. La igualdad jurídica funciona como resolución simbólica de las desigualdades sociales. Igualdad jurídica como resolución simbólica de las desigualdades sociales. Lo explico de otra manera. Las sociedades capitalistas están estructuradas sobre un sistema de explotación. El sistema de explotación siempre, ¿sí?, su motor es la desigualdad. No es que la desigualdad es un efecto no deseado, sino que es el motor, ¿sí? Funciona por la capacidad de que muchos producen y poquitos se apropian de la riqueza producida, ¿sí? ¿Cómo es posible que unas sociedades absolutamente desiguales y que sabemos que siguen funcionando de esa manera, creen comunidad? Comunidad en el sentido de comunidad nacional, ¿sí? En la idea de somos una sociedad, nosotros, todos juntos. ¿Cómo todos juntos? Si hay uno que tiene un montón y yo no tengo nada. ¿Qué es el que me hace todo junto a ese otro? Bueno, lo que me une a ese otro, lo que me crea la percepción y la noción, la representación de todos juntos, de conjunto igualitario, es la noción de igualdad jurídica, en gran medida, ¿sí? ¿Qué es la igualdad jurídica? Esto que se dice comúnmente, que todos somos iguales ante la ley, ¿sí? Lo que nosotros sabemos es que en el texto hay una igualdad jurídica. Se nos dice que somos todos iguales ante la ley, luego la ley cae sobre nuestras condiciones de desigualdad y por lo tanto se efectiviza la justicia o los derechos se distribuyen muchísimas veces en relación a esa desigualdad del orden de lo social, ¿sí? Entonces, acá, si en el elemento anterior yo quería vincular individuo a propiedad privada, y ahí acordémonos siempre que cuando hablamos de propiedad privada, tenemos que acordarnos que para que existiera la propiedad privada y para que siga existiendo, hay quienes tienen que estar privados de propiedad, ¿sí? Hago un jueguito de palabras, propiedad privada, privado de propiedad. Bien, y entonces, en esta segunda parte tenemos que unir la idea de igualdad a la idea de desigualdad, ¿sí? La desigualdad social pervive, se reproduce en gran medida por un igualitarismo simbólico, que puede tener una forma particular en la noción de igualdad jurídica. Voy a los últimos dos puntos. Para después quedan estos dos puntitos. Esta lámina es así como ocupa mucho tiempo. Y después hay otra noción más, que es la de adultocentrismo, y ahí con eso yo ya termino, ¿sí? Okay. La noción de cronologización de la vida e institucionalización del curso de la vida. Ambas ambos conceptos, nombres de procesos, nos van a ayudar para entender algo que también decía al inicio, que es cómo se construye la idea de normalidad, de cuál es la forma común, normal, la que está legitimada de ser adulto, de ser joven, de ser niña, y cuáles otras, y cómo es que hay otras formas que aparecen catalogadas como patológicas, desviadas, amorales, y toda una serie de características, o que son invisibilizadas, que es otra de las formas de la subordinación. ¿Sí? La dominación funciona a veces porque te estigmatizan y caracterizan lo que vos haces como una porquería, vamos a decirlo así, o como algo malo, ¿sí? Como estigma, o porque no te ven. El que no te vean
¿sí? Es otra de las formas sobre las que funcionan las relaciones de dominación y subordinación. Vamos al ejemplo del calendario y el reloj. El calendario nos permite ejemplificar en el ciclo de vida y el reloj nos permite ejemplificar en lo que sucede en un día, ¿sí? Y eso tiene que ver con los dibujitos que yo les contaba que a veces hacemos de cómo representamos el tiempo, ¿sí? Una de las mayores disputas en una casa que viven personas de diferentes edades es a qué hora se hacen las cosas. La disputa sobre cuántas horas hay que mirar tele, cuántas horas hay que usar el celular, a qué hora hay que ir a dormir, o a qué hora hay que volver de la fiesta, o a qué hora tal cosa, a qué hora, etcétera, está regulada por un orden de normatividad de que habría un tiempo para cada cosa, ¿sí? Que se reproduce en cada cultura y cada sociedad tiene sus particularidades. Nosotros acá también tenemos diferencias en distintas regiones del país por distintas prácticas tradicionales o culturales y también por adaptaciones al clima, ¿sí? Al ambiente, a los horarios diurnos y nocturnos, ¿sí? Pero bueno, hay un modo de hacer que aparece como el adecuado, entonces hay que levantarse los domingos al mediodía, almorzar con toda la familia, ¿sí? Y viene toda la disputa con los adolescentes y jóvenes sobre el horario de levantarse, etcétera, etcétera, ¿sí? Se va reproduciendo. Todos los que no estén de acuerdo en levantarse a almorzar el domingo al mediodía van a ser tildados de X cosa. Y los otros van a defender el por qué hay que seguir haciendo esto y una serie de valores que usan como argumento, etc. Sí, se crea una norma y se aplica sobre las diferentes vidas. Cuando pensamos eso en términos del ciclo de vida completo, lo que tenemos es que se espera que a tal edad la persona, hay una expectativa social de que a tal edad uno haga tal cosa, ¿sí? Les debe suceder, digo les debe porque en general lo pregunto y me dicen sí, que les preguntan, por ejemplo, cuándo terminan la carrera, por qué están en tal año, que llevan tantos años en la facultad, o tan poco y cómo avanzaron, o si tenés tantos años y sos mujer, ¿por qué no tuviste hijos? Bueno, el género ahí está muy entreverado también con la expectativa de qué hay que ser, porque no solo hay que ser a una determinada edad, sino hay que ser según el género que los demás tienen la expectativa que vos seas. Y se crea entonces normatividad. El sistema, y ahí para vincularlo con el punto de la institucionalización, el sistema educativo está organizado en una expectativa normalizadora, sobre todo los niveles de primaria, secundaria, jardín de infantes. En la universidad, aunque mayoritariamente la población que entra tiene una regularidad de dato biológico etario, de 10 y pico largos, 20 y pico, ¿sí? También entran personas que hacen parte de los grupos de primero, segundo, tercero, cuarto, quinto año de trabajo social, por ejemplo, que tienen otras edades, ¿sí? No los tildamos de anormales, no los tildamos de patológicos porque tienen otras edades ahí, ni los sacamos de nuestra institución. Aunque puede haber mecanismos ocultos del currículum oculto que tienda a algunas personas en particular que permanezcan y otras queden excluidas, ¿sí? No lo particularizaría eso igual en nuestra facultad. Pero en la primaria y en la secundaria, ustedes saben que se espera que si tenés 6 estés en primero, 7 en segundo, 8 en tercero y así. No importa qué te pase en la vida, si te pasás del año esperado para el grado en el que estás, ¿sí? Vas a empezar a padecer estigmatizaciones o procesos de exclusión bastante explícitos en muchos casos, como son los pases de escuela, el circuito de los turnos vespertinos, las escuelas más periféricas y en muchos casos directamente que no haya una propuesta de acceso a la educación, que es un derecho, para la vida que vos tenés, ¿sí? Las instituciones educativas trabajan sobre la noción de un sujeto casi único,
Por supuesto, esto se ha modificado mucho en los últimos tiempos, pero sigue siendo fuerte. Y las personas que tienen experiencias de vida distintas a lo que la institución espera, van a ser parte de procesos de exclusión. Para nosotros que nos interesa la cuestión juvenil, hay dos actividades que muchos jóvenes y adolescentes tienen, que son la maternidad-paternidad o el trabajo, para los cuales la institución educativa más masificada no tiene mucho interés, o a ver cómo lo puedo decir de otra manera. La institución educativa pretende que el sujeto se adapte a la institución y no que el sistema educativo, como derecho a la educación, tenga que buscar la forma para todas las vidas posibles. Entonces tendría que trabajar el sistema educativo sobre propuestas más diversas, ¿sí? Más flexibles. Y ahí, para no poner la cuestión en otro lado de la escuela, aunque muchos de los trabajadores y trabajadoras sociales estén insertos en el sistema educativo, cuando pensamos en la aplicación de las leyes del sistema de promoción y protección, de niñez, o los mecanismos de institucionalización, o el mismo trabajo de las organizaciones sociales, tenemos muy incorporada la cronologización de la vida y la norma de qué debería pasar a cada edad. Y si hacemos observación detallada de nuestras prácticas, probablemente encontremos adjetivaciones que tienden a crear una normalidad en un grupo de pibes y una idea de que algo no le anda bien o algo pasa con tal otro grupo de pibes. Hay que ser entonces sumamente atento a esto, porque todo lo que nosotros, como sabemos, decimos de los demás es parte del proceso de construcción del sujeto y la sujeta. Bien, aquí una aclaración, porque hoy nombré grupo y grado de edad, y para hacerlo más simple, el grado de edad es lo que nosotros solemos llamar como las etapas de la vida, ¿sí? La clasificación que hay de etapas en el ciclo de la vida. Y el grupo de edad es el grupo de personas con las que uno atraviesa esas etapas de la vida. A veces, como le decíamos antes, las etapas esas llamadas niñez, adolescencia, juventud, se fortalecen en la idea que uno va siempre con la gente que tiene la misma cantidad de años que nosotros. Pero pensemos que esto puede funcionar de otra manera. Si pensamos en el ingreso a la facultad, como estábamos ejemplificando antes, ¿sí? Los grados de edad van a ser primero, segundo, tercero, cuarto y quinto, y el grupo es la cohorte con la que uno ingresa. No importa los años que uno tiene de vida, lo que importa es el tiempo que lleva en esa institución, ¿sí? Entonces, esto también nos permite pensar que cada espacio social, cada institución, pero cada situación social puede tener un modo particular de organizar la edad y el tiempo. Y es interesante, y por lo tanto clasificar a las personas. Es interesante averiguarlo porque esas formas de clasificación de las personas vinculada con el tiempo va a ser parte de las relaciones de poder que nosotros tenemos que conocer para producir conocimiento sobre esa situación o para producir intervenciones sobre esa situación, para lo que primero tenemos que conocer, ¿no? Y luego pensar la intervención. Y ahí entonces, ya que nombré poder, nos metemos en el último punto, que es la noción de adultocentrismo. Nuevamente me remito a los estudios de género. Si nosotros hablamos de machismo, entendemos que el machismo es una perspectiva de poder, donde se cree que lo masculino, ¿sí? Lo masculino tiene una posición natural y universal de dominio sobre lo femenino, para decirlo de esa manera un tanto simplificada. Pueden ser personas machistas, mujeres, varones de diversos géneros, no hay una atadura biológica a el proyecto ideológico de cada uno, ¿sí? Bueno, llevémoslo a la edad. El adultocentrismo es una perspectiva que interpreta que las relaciones de poder entre las edades tienen que darse de manera que lo adulto domine siempre a los otros grupos y grados de edad, sean niños, adolescentes, jóvenes o viejes, ¿sí?
Entonces, se puede tener una perspectiva adultocéntrica siendo adulto, siendo viejo, siendo niño, siendo joven. Y puede no tenerse una perspectiva adultocéntrica también en cualquiera de los grupos de edad. Ahora bien, ahí dice la lámina que el adultocentrismo tiene o aparece en dos formas que se complementan además entre sí. Esta primera que expliqué es la forma de parámetro general del adultocentrismo, es decir, lo adulto como parámetro de medición de las otras vidas. Entonces estaba el activo, el inactivo, el pasivo, el pleno, ¿sí? El completo, el incompleto, el útil, el inútil, toda esa serie de características. Pero además hay otra forma del adultocentrismo. Y para eso voy a ir primero a dar como una vueltita para llegar a esa forma particular del adultocentrismo como experiencia juvenil, que es que yo inicié toda la exposición esta hablando de los sistemas de clasificación. Entonces, si nosotros pensáramos, bueno, las clases sociales, supongamos que hay 3 clases sociales, media, baja, alta, sí, baja, media, alta, se diría así. Una persona a lo largo de la vida tiene la expectativa de pasar por todas las clases de ese sistema de clasificación. Bueno, puede ser, ¿sí? Pero mayoritariamente las personas, porque la sociedad tiende a reproducirse por clase social. Si pensamos en el género, ¿hay multiplicidad de géneros? Sí. Las personas piensan que van a pasar a lo largo de la vida por todos los géneros posibles, puede suceder, hay casos, ¿sí? Pero, nuevamente, mayoritariamente, las personas se constituyen como sujeto en un género y tienden a quedarse en ese género, vamos a decirlo en esos términos. Pero veamos la gran diferencia con el sistema de clasificación de edades. La edad, las personas proyectan pasar por todas las clases que tiene ese sistema de clasificación. El sujeto va a ser niñe, después va a ser adolescente, va a ser joven, va a ser adulto, va a ser viejo, vieja, ¿sí? Mayor. Cuando pasa por esa experiencia temporal, ¿sí? Acumula, deja un registro, ¿sí? Sobre cómo es ser niñe, cómo es ser adolescente, cómo es ser joven. Y en muchos casos atesora esa experiencia como la manera adecuada de vivir la infancia, la manera adecuada de ser adolescente, la manera adecuada de ser joven. Y entonces ahí viene la otra modalidad del adultocentrismo. Utiliza lo que fue su experiencia de vida de un momento. En mi caso, supónganse, yo tengo 52, hace 32 años atrás, ¿sí? Y digo que la manera en que yo tuve 20 años es la manera en que hay que vivir la experiencia de los 20 años hoy. Como eso no es imposible que pase, ¿sí? En general, la interpretación, si aplico ese parámetro, es que nadie va a ser como yo. ¿Sí? Las cosas ya no son como antes. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Sí? Se pierden los valores, van a salir todos medios tontuelos. ¿Qué hacen todos con el celu? Bueno, cuando yo tenía 20, lo que nos decían a nosotros, los que en ese momento tenían 50, es que hacíamos todos mirando tele, etcétera, etcétera. Entonces, esas son las dos formas del adultocentrismo que solemos presentar, que es importante tenerlo presente y ubicarlo para revisarnos y revisar si hay relaciones de poder de ese tipo que estén sucediendo y poder revertir esas situaciones. Y final. Perfecto, Marian. Bueno, buenísima la clase. Una de nuestras ideas era revisar o abrir a preguntas por si hay algo acerca de esta explicación que generó una pregunta misma o una duda o alguna aclaración. Y por otra parte, también abrirlo a preguntas que tengan alguna inquietud sobre tu propia trayectoria dentro de los estudios de juventudes en general. Así que un poco este
este momento es para eso, ¿no? Yo no sé si alguien de nuestro equipo quiere preguntar algo como disparador o si alguno de los estudiantes, pero hay un momento, digamos, contemplado de la clase para algunas preguntas, alrededor de 12, 15 minutos antes de despedirla a Marian. Así que lo habilitamos. ¿Puedo ir con la primera, si nadie se copa con algo? A mí me gustaría saber, Marian, por dónde, digo, dentro de la temática juventudes y las diversas, digamos, producciones e investigaciones acerca de eso, ¿por dónde pasa ahora tu mayor interés? Entendiendo que quizás no hay uno solo, pero digo, ¿qué es lo que ahora Sí, sí. te atraviesa, no? Yo empecé estudiando, yo no empecé estudiando la juventud, ¿no? Eso siempre lo cuento. Yo me había ubicado en lo que en antropología se llama los estudios de antropología urbana. Sí, estudiaba la ciudad y en particular empecé a participar en un proyecto cuando todavía era estudiante, al final de la carrera de antropología, con arquitectos y urbanistas que estudiaban los conflictos por el uso de los espacios que ocupaban los jóvenes. Y entonces estudiábamos escuelas, discotecas, en esa época eran discotecas, y la calle, ¿sí? Distintos puntos de la ciudad de La Plata y de la ciudad de Mar del Plata. En el caso de Mar del Plata se estudiaba también la playa, ¿sí? Como lugares de sociabilidad juvenil, pero que a los urbanistas les interesaba ver la disputa por la ocupación del espacio público, se generaba conflictividad. Los pibes en la calle, ya sean de distintas clases sociales, siempre terminan apareciendo de alguna manera en la tapa de los diarios con algún discurso horrorizado de algún otro sector social. Por supuesto, si son sectores populares, aparecen también algo otras adjetivaciones, etcétera. En eso me fui metiendo y entonces hice mi proyecto de tesis doctoral con ese tema, sobre los espacios urbanos de jóvenes en La Plata, estudiando la conflictividad local. Y con eso me fui metiendo en la vida de los pibes y las pibas. Cuando terminé eso, en un estudio, si se quiere, bastante tradicional de la antropología, de hacer etnografía, convivir, ir a los circuitos de cada uno, registrar los ensayos, hacer entrevistas, bueno, parar en la esquina con ellos mucho rato, bueno, todas esas cuestiones, me había quedado por fuera, ¿sí? Los sectores populares, porque analicé sobre todo núcleos de conflicto que se daban en lo que es el casco urbano, el casco fundacional de La Plata, y yo además en paralelo tenía militancia. Por un lado con el movimiento de murgas, que ahí en un momento Candela creo que fue que dijo que yo, bueno, pertenecía al movimiento de murgas, a las murgas, y también ya había empezado el trabajo barrial vinculado a las murgas en la obra del padre Cajade, ¿sí? Y entonces los siguientes proyectos tuvieron que ver con jóvenes de sectores populares y eso me hizo profundizar en las cuestiones de desigualdad, relaciones de poder, instituciones, acceso a derechos, vulneración de derechos, y a la par conociendo cada vez más el trabajo de intervención social, que en la carrera mía en antropología era como tema cuco, más que cuco como vedado, ¿no? Malo, caca, oh, perdón, no se dice eso. No va, ¿sí? Los antropólogos no hacemos intervención, solo miramos, registramos y decimos. Intervención hace, por ejemplo, los trabajadores sociales, ¿sí? En el contexto de la Facu de Trabajo Social, que fue donde me inserté ya hace 27 años, iba aprendiendo un montón de todos esos colegas y uno iba pensando con qué herramientas esto que uno conocía en la investigación
se podía también transformar la realidad, tanto en términos políticos, como uno tiene un proyecto político de país, etcétera, como en términos de la transformación que implica la intervención social, ¿sí? Y otro área era también la transformación que implica el diseño de las políticas públicas. Entonces, en los últimos años, podría decir que me habilité más, ¿sí?, para trabajar intervención social y políticas públicas. He sido parte de la gestión pública en algunas experiencias, asesoro cada tanto en algunas de esas experiencias, analizo políticas públicas, y lo que me devana, como decís, hoy, ¿qué te interesa? ¿Cómo hacer? Mi pregunta siempre es, si uno tiene un concepto que le permite explicar una situación social, ¿cómo hacer que ese concepto sea útil para organizar vamos a decirlo así, la respuesta a la situación social? ¿Sí? Porque uno caracteriza una situación social e identifica situaciones problemáticas, ¿sí? Porque estamos mirando desigualdades, acceso a derecho, etcétera. Ahora, si ese concepto me permitió explicar eso, me tiene que permitir que el diseño de las soluciones, ¿sí?, de las vías de resolución, de acceso a derechos, que yo veo que no andan, tiene que colaborar. Eso es como una obsesión, digamos, si algo explica, tiene que ser una herramienta también para organizar eso, porque yo digo, bueno, el mundo funciona, no sé, para ponerlo específicamente con los temas que ustedes tocan en estas dos clases, ¿sí? Si yo digo que la juventud es una condición social, que no tiene una definición a priori, que se resuelve en la disputa de poder, que es relacional, que tiene proceso de identificación, que el sujeto es múltiple, que el dato de la biología o del cronológico no es lo único que define a la persona, sino las otras cosas que le pasan en la vida, que la persona no es un sujetito incompleto, sino un sujeto pleno. Bueno, y si yo pienso en cómo organizo Casa Joven o cómo organizo un currículum en la escuela o qué hacer con un caso, ¿sí?, me tengo que acordar que yo tengo un pedacito de la persona en ese caso. Y que entonces si yo creo en el concepto completo del sujeto, el trabajo mío como interventor de la vida, ¿sí?, es restituir la integralidad del sujeto. No quedarme con el pedacito, que el pedacito mío por ahí es alumno mío. Esa es una parte del sujeto. Pero además ese pibe es novio, juega al fútbol, va a una organización, no sé. ¿Sí? Entonces, si yo soy coherente con mi concepto teórico, cuando voy a la práctica tengo que restituir. Eso no quiere decir que yo me tengo que ocupar de conocer todo, no puedo a veces. Pero ¿qué hago? Me junto con otra gente. Entonces me junto en las mesas barriales, en las mesas técnicas, en los equipos técnicos, que estén todos los que tienen, cada uno va con su pedacito de pibe, funciona medio así, aunque parezca como, y armamos para acercarnos a lo que el pibe es en realidad, ¿sí?, para decirlo así, y le vamos con una propuesta, ¿sí?, que después no las puede tirar por la cabeza, ¿no? Porque bueno, yo decía que el sujeto es pleno, activo, de ejercicio del derecho, y bueno, me la puede tirar por la cabeza. A veces me la tira por la cabeza la primera vez, yo como también sé que las cosas no son lineales, pueden ir y venir, y por ahí vuelvo, ¿sí? Y por ahí lo convenzo, no sé, o me convence él, cambiamos cosas, pero eso me parece un intríngulis buenísimo. Me divierte, me entusiasma así para pensarlo en la práctica. Y ahora, perdón, no paro de hablar, pero una cosa, yo en la facu no doy más, no estoy en el seminario y no doy materia. Yo estuve varios años en lo que en el plan anterior era Antropología 1, lo que ahora es Teoría de la Cultura, pero ahora actualmente dirijo la especialización en intervención social
con niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Eso fue un desafío inmenso de intentar hacer eso. Bien, ¿cómo hacemos para armar una currícula de posgrado para trabajadores de organizaciones y del Estado que trabajan con pibes, que refleje, que intente acercarse, que lleven su matriz curricular en el contenido de las materias, ese formato? Bueno, en el camino se te perdieron mil cosas porque no funciona lineal, pero es una apuesta. Bien, rescato entre todo lo que contaste que se me ocurre que la capacidad de negociación y de diálogo y esto de juntarse es clave, ¿no? Sobre todo con quienes por ahí no piensan lo mismo también y están en diferentes lugares de poder. Se me ocurre. Quien quiera preguntar algo, es el momento. No duden, a veces uno piensa, no, esto que voy a preguntar es una boludez, pero después resulta súper interesante. Así que pueden hacerlo ahora. Y también por cámara, que habíamos sacado por la conexión, pero creo que ahora mejoró. Yo me quedé pensando, Marian, en lo que acabas de decir y pensaba en lo complejo que es construir en lo micro, en lo chiquitito así, con un sector, una población, una familia, un barrio, y lo complejo que es pensar también en cómo construir políticas públicas que de verdad sean diversas y que los contemplen a todos, porque también las posibilidades que tenemos de armar cuando nos conocemos con los demás, cuando conocemos a los pibes y a las pibas, cuando conocemos su familia, cuando, digamos, más allá del esfuerzo que hacemos para conocer la integralidad del sujeto, luego las opciones que tenemos o las tenemos que crear con el recurso y la estructura que tengamos o las tenemos que ir a buscar, suponte al Estado, entre otras cosas. En general las buscamos por todos lados, en las organizaciones, en la universidad con los cursos de formación, por todos lados. Pero, incluso según la ley, que es esto que vos explicás, ¿no? Debería ofrecerla al Estado. Y entonces muchas de las limitaciones que nos aparecen tienen que ver con que más allá del análisis que podamos hacer, no tenemos, digamos, los recursos que entendemos que deberíamos tener para trabajar con X persona o con una población. Y después una pregunta, que no es una pregunta, es como una reflexión para ver qué pensás. Es que para mí gran parte del problema es que nosotros en general, las organizaciones o la gente que, no las organizaciones, la gente que está en contacto permanente con la juventud, con determinados sectores, no forma parte de la construcción de esas políticas públicas. Entonces, lo que tenemos que hacer es adecuar a las personas, adecuarnos las personas a las políticas que hay disponibles y no adecuar las políticas a las personas. No sé si me enrosqué mucho capaz, pero es que me desató un montón de cosas. No, ahí yo me anoté de lo que dijiste como tres cosas. Uno es tener presente que la tendencia de la sociedad, y cuando digo la sociedad, viene a ser el modo de producción, el Estado, que es parte del modo de producción, ¿sí? Muchas instituciones de nuestra sociedad, la tradición cultural, tiende a la reproducción. La tendencia, o diría Bourdieu, se me fue la palabra, la disposición, es un término de Bourdieu, es a que se reproduce eso. Entonces, es decir, hay una tendencia a individualizar. Eso que veíamos hoy más temprano, que la persona se constituye como individuo, hay una tendencia a la fragmentación, a lo que además dicen muchos que han investigado, que se incrementó a la individuación, ¿sí? A veces le decimos individualismo, también se incrementa a veces el individualismo, pero la individuación quiere decir que la sociedad funcionara como individuos, ¿sí? Y entonces,
contra esa tendencia va la perspectiva del abordaje integral. En muchos casos no te va a ser ofrecida por el Estado, aunque aparezca a veces en la fundamentación. Después, la forma que tiene de organizarse el Estado, ¿sí?, es una forma fragmentaria, históricamente fragmentaria. Y, por ejemplo, si pensás en las políticas públicas, en el caso de Argentina, además por el sistema federal que tenemos, etcétera, y acá en La Plata, que es capital de provincia, se nota muchísimo, más que a veces en otros lados, es que nosotros tenemos 3 capas siempre, ¿no? Municipio, provincia, nación. Cada uno tiene su paquetito, ¿sí? Si están de acuerdo, a veces anda mejor, ¿no? Si están en desacuerdo, el compañero o compañera que está planificando tiene que ir a todos esos lugares, o la persona, en general se le pide a la persona que vaya a todos esos lugares y arme, ¿sí?, el circuito de restitución de derechos. Entonces, es una batalla que es una batalla con uno mismo, conceptual y de posición, con los demás compañeros, y evidentemente necesita una disputa política mayor. Y ahí me voy con lo último que vos decías, que es que los compañeros y las compañeras que diseñan las políticas públicas mayormente son egresados universitarios, de carreras como las nuestras, no son extraterrestres. Ahora, algunos de ellos están más conectados con algunas situaciones, han tenido más barro, como nos gusta decir, ¿no? Otros están más alejados, pero tenemos que disputar que puedan llegar a ocupar esos lugares o que seamos tenidos en cuenta los que querramos ser tenidos en cuenta, etcétera. Los que estén posicionados en el abordaje comunitario y el abordaje integral. No es una pelea de partes iguales. Los otros vienen ganando el otro enfoque. Pero creo que es importante darla, porque también lo que nos ha pasado muchas veces es que como esa disputa es grandota y muchas veces uno ve poco grado de incidencia, se retrae el sector progresista, vamos a decirlo así, o con el abordaje integral, y bueno, y queda por fuera, ¿sí? Sí, no es fácil, y ahí voy al otro punto que me dije que tenía 3 cositas anotadas, que me salió cuando vos hablabas, que es también el recuerdo de que el Estado es el agente que aparece normativamente como el defensor de los derechos, y también sabemos que es el principal vulnerador de los derechos. O no sé si el principal, porque uno podría poner, no sé, el capitalismo, pero bueno, hay vulneraciones de derechos muy fuertes a través del Estado en el área de niñez, y que pueden ser personas que trabajan en áreas de defensa de los pibes. Eso nunca es lineal, o sea, la expectativa del lugar que se ocupa no necesariamente va a ir con la práctica, obviamente. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien que esté con alguna reflexión también? Es bienvenida. Aprovechemos que la tenemos a Marian hoy. Bueno, hoy una cosita que me quedé pensando, con esto de cada institución, cada profesional con su pedacito de pibe que decía Mari, y haciendo como un puente con la próxima clase en la que vamos a hablar un poco de las prácticas del sistema de promoción y protección y las estrategias y estas cuestiones, esta idea de que a pesar de que muchos de nosotros, como instituciones, organizaciones, profesionales, contamos con ese pedacito y pensamos al pibe como un sujeto activo, como un sujeto pleno y lo que sea, cuando nos juntamos a discutir, a pensar la estrategia que pensamos que es mejor para ese pibe o piba, no les convocamos. Y entonces vamos después con eso, como decía Mari, vamos a tratar de convencerles un poco. Y cuánto nos cuesta a veces como decir, no, pero si es un sujeto pleno, si es un sujeto activo, convoquémoslo a la reunión, que esté también presente. Él es el sujeto completo. Nosotros tenemos un pedacito. Si podemos acceder al sujeto completo, que cuanto más rico y cuanto más eficaz también en términos
de intervenciones puede ser eso. Y cómo nos cuesta, sobre todo pensando, bueno, estas cuestiones de autocentrismo, todo esto, Mari, que venías planteando, ponernos como un poco a la altura también de ellos, cuando estamos pensando en ellos, en realidad. Bien, ¿quién más quiere comentar algo? O preguntarle a Marian. ¿Alguien más del equipo? Cande, Karen, si quieren por ahí comentar algo o agregar algo que hayan pensado a esto que estamos charlando. No, yo bueno, solamente que siempre como celebro estar pensando como esta articulación entre como la parte como más teórica y cómo hacemos eso para llevarlo o bajarlo o que sea como un insumo para diseñar políticas públicas, sociales, digamos, como que sean mundos que no se escinden, y para mí es un esfuerzo que todo el tiempo tenemos que tratar de sostener, digamos, igual que con el trabajo territorial, como bueno, tres patas ahí. Que sí, va a ser un trabajo eterno y frustrante, y para mí saberlo a priori es como una de las cosas que dice, bueno, esto va a ser frustrante, no va a salir, pero hay que darle igual, digamos. Eso. Sí. Y otra de las cosas que me queda ahí resonando es la importancia del trabajo en red, ¿no? Y de eso, como bueno, el enfoque comunitario, de estar con otros, que bueno, eso no solamente enriquece como la mirada sobre una misma situación social, sino que eso también te da fuerzas, porque muchas veces como hay muchas injusticias, muchas veces hay momentos que son difíciles, y bueno, es la que va, como muchas veces decimos, ¿no? Encontrarte con otros, porque así haces más fuerza, así te organizas y así también puedes disputar lugares de poder. Esas cosas ahí me quedan resonando, como son como cositas de las que generalmente también conversando con otros nos agarramos y decimos, bueno, vamos por acá haciendo fuerza. Y este seminario es una muy buena, una instancia que es hermosa. Ojalá yo hubiese tenido en mi carrera para poder ahí como pensar estas cosas articuladamente. Ahí meto un comentario, Marcos. Sí. Porque digamos, yo sigo estando, como decían al principio, vinculada a Casa Joven y ahí al barrio, no con la frecuencia personal, por lo menos no en el 2019. Después, el año de la pandemia, contrariamente a lo que le sucedió a muchas personas que no tuvieron la presencialidad, a mí me permitió volver al barrio con más continuidad de la que había tenido el año anterior por otros trabajos, y las reuniones, bueno, todo lo que vamos pensando, siento, me permiten a veces apropiarme de algunas frases que dicen algunos compañeros o algunos pibes que me resultan como llaves que explican. Y entonces quería nombrar dos de esas. Una que salió, digamos, hablando de esto de las intervenciones con los pibes, hablando de las escuelas, de distintos lugares donde los pibes estaban, qué sé yo cuánto, y pensando en cómo generar espacios que sean amables, se podría decir, usábamos la palabra en un momento, espacios de bienestar para los pibes, que el pibe quiera estar, quiera ir, etcétera. Alguno de los chicos dijo, lo que pasa que, hablando de una profe estaba, se le nota que no quiere estar conmigo.
esa idea, digamos, de que a otra persona se le note que no quiere estar con vos, ¿sí? Yo la uso como un concepto, digamos, por un lado impacta en subjetividad y además habla claramente de que eso, que el otro no quiere estar con vos y se le nota. Uy, se me cayó la cámara. Se le nota que no quiere estar con vos. ¿Qué posibilidad de vínculo productivo en términos de respeto mutuo, reconocimiento mutuo se puede generar? ¿Sí? A ustedes les tiene que haber pasado montones de veces en experiencias cotidianas que notan que el que está con ustedes no quiere estar con ustedes, ¿sí? Entonces, si uno está pensando en trabajar con pibes, bueno, se nos tiene que notar, porque tiene que ser posta, porque si no se dan cuenta además, que queremos estar con ellos, ¿sí? Que queremos estar y nos vamos a revolcar ahí, vamos a hacer esto, lo otro, y a partir de eso me respeta, lo respeto. En el lugar que está, no me gusta lo que está haciendo, no comparto para nada, bueno, podemos opinar sobre eso, conversarlo con él, ¿sí? Ver qué pasa, pero tengo que estar ahí primero. Si no, me quedo en un lugar y digo, venga, 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 y si no viene, digo, ves que no quiere hacer nada porque no viene, típico, ¿sí? Bueno, ese es un punto. Y en la otra frase la dijo una compañera de la organización hace un tiempo y después la usé de título para un escrito que estábamos también medio que algunas cosas eran frustrantes, como diría Candela, y ella dijo, bueno, pero lo nuestro es como hacer piecito. ¿Se acuerdan lo de hacer piecito para que vos te levantes un poco, que te ponían las manos un par de gente y te hacían piecito? Bueno, esa es como una posibilidad. El impacto a veces es chico, puede ser, a veces es más grande, pero cuando hay vulneración de derechos, uno tiene que hacer piecito, ¿sí? Porque la propuesta de lo universal no va a hacer que las cosas se igualen. Entonces hay que hacer piecito, ¿sí? La organización, el trabajo comunitario pensado como hacer piecito para que el otro, por ahí, trepa a la pared, engancha. Por ahí no, se lastima, habrá que ver. No siempre anda, pero eso me parecen ejemplificadores. Buenísimo, Marian. Bueno, yo tengo que hacer 1 hora 40 estamos charlando. ¿Están bien o están cansados? Estoy viendo caras, algunas no las vemos, pero yo creo que súper fluyó, ¿no? No se hizo denso, porque uno duda un poco de eso, de la facultad nos proponen vivos cortos, pero creo que va bien. Si no, cualquier cosa, escriben en el chat o si se empiezan a ir nos daremos cuenta de que ya se aburrieron. Escriben después de que yo me retire, por favor. Sí. Que se les note que quieren estar conmigo. Pónganle onda. Yo aprovechando que está Marian también hoy y en este contexto donde un poco nos dio una clase o la estamos entrevistando y eso, mientras leo acá un par de comentarios que llegaron. Flor y Georgina, estuvo muy interesante, buenísimo. No, me gustaría poner en palabras el funcionamiento del LESIS y el rol de Mariana ahí y el nuestro también, y explicar brevemente cómo se da el laboratorio de estudios y cómo cualquier estudiante puede llegar a ser parte de eso, no sé, hacer como una reflexión también de ese espacio que a muchos nos agrupó, nos contuvo y nos ha permitido desarrollar diferentes enriquecimientos a través de titulaciones o a través de intercambios en reuniones o a través de formación, digo, un montón de instancias que se dieron en el laboratorio, ¿no? Así que como que lo quería tirar así, a ver cómo puede funcionar como una invitación a participar, pero también me gustaría, Marian, que vos de alguna manera definas el impacto que puede llegar a tener el LESIS en la vida de alguien o la funcionalidad que ocurre ahí, ¿no? El after office es lo mejor del LESIS.
No, la historia de nuestra facultad en trabajo social es una facu que está muy dinámica en su proceso de expansión. Este año tenemos una carrera nueva, la licenciatura en fonoaudiología, el otro año el profesorado en trabajo social, y cuando yo entré de ayudante alumna en el año 91 a trabajo social, era la vez que se inaugura, digamos que se abría la carrera en lo que era la separación de la Facultad de Medicina, ¿sí? No sé si todos conocen la historia, pero trabajo social era una carrera dentro de la Facultad de Medicina como un terciario, vamos a decir así. ¿Sí? Como fue el proceso también que tienen nutrición y obstetricia o enfermería en la actualidad. Y trabajo social, también acumulando poder, etcétera, logra independizarse y crear la Escuela Superior de Trabajo Social, que también con los años pasa a ser facultad. Entonces no tenía áreas de investigación. Cuando uno empiezan algunos grupos de investigación y cuando se pasa a ser facultad, eso habilita que impulsemos tener áreas de investigación, porque eso es como obligatorio para una institución de tipo facultad, y la facu siempre promovió eso, y la persona que me formó a mí, que formó también a otros compañeros que hoy son profesores titulares en la carrera, o por ejemplo es el decano, Néstor Artiñano, Ramiro Segura, había una docente que era Virginia Seirano, que ella nos iba nucleando. Y fuimos como reproduciendo esa tradición de grupo, que íbamos armando distintos proyectos y siempre pensando en incorporar compañeras y compañeros de las ciencias sociales en general y apostando a la formación. Por eso esto que dice Marcos, uno se puede acercar a una unidad de investigación. En la facultad hay 3 unidades de investigación. El LESIS, que es el nuestro, nos nombré primero, el Laboratorio de Movimientos Sociales y el Instituto de Trabajo Social, que es el más grande de todos, ¿sí? Uno se puede acercar para ser pasante de investigación o para las becas de experiencia laboral y hacer sus primeras experiencias en equipos de investigación. Y es un espacio también que te da sociabilidad en el trabajo, porque el trabajo de investigación se propone muchas veces como un trabajo muy individualista. Entonces tener un lugar al que ir, compartir ese tiempo, discutir con los compañeros, eso te llena más a la idea de la producción colectiva. Así que están invitados ahí, invitados también a los proyectos de extensión o de las organizaciones, y cuando se reciban a la especialización. Bien, hecha la invitación entonces y la descripción de lo que hacemos ahí. De verdad, quien después de este seminario se quiera sumar es bienvenido, bienvenida. Bueno, creo que podríamos ir cerrando. No sé si hay algo más para comentar. También para no robarle más tiempo a Marian en su agenda. Y nos quedamos unos 5 minutos quizás para aprovechar y hablar del primer taller de trabajo final, que hoy lo colgamos en la clase 2 del aula web, pero bueno, merece como una breve descripción. Así que si alguien quiere comentar algo o agregar algo para Marian, es el momento. Bueno, por mi parte, gracias, Marian, y después por ahí te pedimos el PDF para sumarlo a la explicación, que creo que puede venir bien. Bueno, muchas gracias por la invitación y por estar todos ahí, y nos vemos en otra oportunidad. Los saludo, yo me salgo de la clase. Gracias, Mari. Chao, Mari. Chao. Abrazo. Bueno, esto va a quedar grabado, obviamente. Hay varios saludos para Mariana en el chat. Para no extender, digamos, el vivo y como parte
de la clase, pero de manera sincrónica. Van ahora, si quieren, a entrar al aula web y van a encontrar que hay 2 tareas puntuales para hoy. Una es seguir pensando la condición juvenil a partir de los textos de hoy, con 2 breves preguntas, pero lo que sí por ahí quisiera como comentar ahora brevemente es acerca del trabajo final y el taller del trabajo final, que ahí van a encontrar un pequeño ejercicio que es comentar en un párrafo cuál podría ser el tema sobre el cual hacer el trabajo final. Yo sé que venimos de charlar un montón, pero por ahí poner 2 o 3 cosas ahora en tema y después revisarlo, nos va a permitir ya de acá a 2 clases poder avanzar sobre eso y empezar a construir ese trabajo final sobre un tema de interés en particular. Así que, si les parece bien, voy a compartir pantalla súper breve, espero que no se cuelgue todo, y les muestro lo que van a encontrar en el aula web. ¿Ahí se ve bien? Estimo que sí, cualquier cosa me avisan. Se ve bien. Se ve. Genial. Bueno, digamos, como primera parte del trabajo final hay que pensar sobre qué tema quiero reflexionar, ¿sí? Esta propuesta, que después daremos bien las pautas de extensión, forma y demás. Hoy no vamos a hablar de eso, pero sí empezar a pensar sobre qué tema quiero reflexionar, cómo elegir entre tantos temas disponibles, ¿sí? A partir de qué, y qué es lo que más me preocupa sobre esa temática. Es decir, son preguntas disparadoras que pueden ahora ir tomando forma, ir bajándose a papel o a una entrega para, la excusa es el presente de la clase, pero bueno, en eso que escribo ya estoy definiendo lo que va a ser el trabajo de la materia. Entonces ahí estos porcentajes obviamente son un ejemplo, pero uno podría decir, bueno, a mí me interesa la desigualdad, el trabajo, la legislación, el género, la militancia, la educación, las identidades, y más o menos todos en la misma proporción. Bueno, este es el momento en el que vamos a tener que elegir algo, o uno, o 2 combinados, digamos, pero empezar a poner en concreto diferentes temas y preguntarse algunas cuestiones. En primera instancia, el interés personal, ¿no? Es decir, tiene que ser un tema que me interese y me preocupe desde siempre o desde hace poco o ahora, pero que efectivamente sea de mi atención, porque si no se transforma en algo que no se realiza o uno se cuelga. Así que te guste o que me guste es muy importante. Puede ser un tema del que ya, por ejemplo, se haya escrito en otros trabajos de la facultad anteriormente, que ya vengan reflexionando sobre eso. Uno puede ponerse a revisar esos trabajos o releerlos y encontrar ahí, mira lo que hice hace un año en una materia. La verdad que está bueno, lo voy a rescatar y puedo pensar en conjunto con eso. Es decir, valorar el interés propio como motor de realización del trabajo final. Otra cuestión importante es el peso de la experiencia. Conozco sobre la temática desde adentro, tuve una experiencia de, por ejemplo, extensión universitaria, donde se abordó esa cuestión, participé de talleres, formé parte de un grupo. Es decir, lo que hice hasta ahora también puede definir y puede agregar un montón a esa reflexión sobre esa temática. El lugar de trabajo también puede ser importante, ¿no? Es decir, uno trabaja en un lugar cercano a la temática, bueno, está empapado de un montón de cuestiones. Esa es una opción. Detectar una problemática para reflexionar ahí, conocer gente o casos particulares para incluir en el trabajo. A veces la experiencia con un pibe o una piba puede ser un disparador para un trabajo, digo porque en años anteriores ha ocurrido. Además, en un lugar de trabajo hay cierto manejo de la información, por ejemplo, estadística sobre un tema, tener acceso a personas para entrevistar, observar o para describir a partir de su conocimiento. Y también un ejercicio es que puede ser una proyección profesional. ¿En qué sentido? Nada, esto que podemos reflexionar a partir del seminario puede ser base, por ejemplo, para escribir un artículo para publicar en una revista académica de la facultad o de otro lugar. Lo que yo escriba puede resultar como un documento importante para
un grupo que trabaja esa temática o un colectivo, lo puedo acercar, me puedo vincular con esas personas. También puede ser el inicio de un proyecto de investigación, puede ser insumo para una política pública o sumar a un equipo que está pensando insumos para una política pública. Fíjense que es como bastante simple, pero repasa algunas de las cuestiones que salieron hoy, ¿no? Pensar el interés personal primero, el peso o el valor de la experiencia que uno tenga, el lugar de trabajo actual o pasado, y también una posible proyección profesional. Esto lo van a encontrar, insisto, en el aula web, pero a partir de esto, no sé por qué lo saqué, había una más. Acá está, esto es lo que hay que hacer, digamos, elaborar un párrafo descriptivo indicando qué temas se elige o los que están ahí, y todavía no puede nombrar 2 o 3, el motivo de la decisión, posibles fuentes de información y el interés que representaría una reflexión sobre esa cuestión. Es decir, es como un primer esbozo, es escribir algo, ¿sí? Me está interesando esto o estoy pensando que esto podría transformarse en el trabajo final y en la reflexión. Así que simplemente queríamos repasar esto. Después va a haber otras instancias para seguir hablándolo, pero me parece que pensar en esta primera parte es ya importante y es una de las... Ahí creo que lo saqué, sí. Es una de las tareas que está en el aula web. Bien. ¿Cómo, Marcos? No te escucho. Te muteaste. Hablé y me muteé, cualquiera. No, decía si hay algo más para agregar que consideren o si ya vamos cerrando el encuentro de hoy. Podemos cerrar, solo para avisar, vamos a mandar para la clase que viene 2 situaciones problemáticas para que las lean, las piensen posibilidades de intervención y por ahí una consulta, si pueden, para resolver, digamos, cómo hacerla, porque algunos de nosotros no tenemos mucha experiencia en el uso de estas plataformas. Entonces, tenemos que, digamos, trabajar en clase, un simulacro, digamos, de abordaje. Y lo que pensábamos es enviar enlaces para que se puedan juntar en grupitos y después volver todos a esta clase. O otra alternativa es trabajarla en plenario entre todos. Pero bueno, en realidad es un poco consultarles a ver qué les parece. Y si no quieren por ahí responder por esta vía, hacerlo en el foro o como fuera, como para darnos una idea de cómo les va a resultar más cómodo. Sí, ahí la verdad que las 2 opciones son válidas, pero bueno, podemos resolverlo ahora o tenerlo pendiente. O contestarlo ahora, ya lo abrimos. Mientras piensan eso, acá contesto a Gonzalo. La actividad de las imágenes la vamos a retomar. No sé si la clase que viene, pero la vamos a retomar en breve, ¿sí? Así que eso algunos lo mandaron por mail, otros lo mandaron por el aula, ténganlo a mano. Acá proponen plenario, Lu. Bien. Creo que plenario sería más práctico, dice María Paz. Genial. Bueno, vamos esperando las sugerencias y a ver qué les parece, ¿sí? Pero está bueno saberlo porque teníamos miedo como de armar algo que después no funcione. Buenísimo. Sí, acá Pamela coincide. A mí me parece que sería interesante y en todo caso, nada, si estamos un rato acá y se genera algún silencio, también es parte de la dinámica, ¿no? No creo que no es un problema. Antonella también coincide. Ya creo que quedó plenario. Quedó plenario y contamos con la participación activa de todos ustedes. Rocío también. Bueno, gracias. Bueno, nos manejamos como siempre por mail, en el aula web, cualquier cosa consultan. En breve reciben la clase en vivo para quienes no estuvieron o simplemente para tenerla y algún indicativo
que recién les decía Lu, ya para pensar en la clase del jueves. Así que nos encontramos ahí. Genial. Adiós. Chau, que la pasen bien. Bueno, chau, chau. Chau. Chao. Adiós. Chau.